Biblia, se pone de pie. ¿Ven? Vamos a leer la palabra del Señor. Filipenses 1:21 al 24. Y dice así la palabra del Señor con la autoridad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Amén. El título del mensaje es El dilema del cristiano de los últimos días. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre y en esta hora, Dios, que estamos en tu presencia, te pido que nos enseñes. Te pido, Dios, que tu palabra surta el efecto que debe. Abrimos el corazón para que se haga, para que, como dice, la palabra o toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Señor, que tu palabra haga eso en nosotros, nos perfeccione por medio de la instrucción, de la enseñanza, de la corrección. Señor amado, que tu palabra nos reprenda, que tu palabra cambie nuestras vidas, encienda nuestros corazones, Dios, que podamos comprender la verdad en el nombre de Jesucristo. Señor amado, henos aquí en tu presencia, guíanos en la verdad de tu palabra. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Y yo quiero hacer dos salvedades, porque sí voy a hablar sobre lo que ha pasado en nuestro país, pero la salvedad que quiero hacer, no sé si los niños van a pasar, Jacqueline, hacia arriba, no sé. Ok. Yo voy a tratar de no predicar tan largo, voy a ser muy expedito en las cosas que voy a decir. Y bueno, de todas maneras está lloviendo, está cayendo una buena lluvia. Y bueno, igualito nos vamos a retener aquí un rato. Pero las dos salvedades que quiero hacer es que si voy a predicar en base a lo que está viviendo nuestro país, lo cual es muy lamentable, pero no voy a predicar como un oportunista, ni tampoco voy a aprovecharme buscando opiniones ni dando mi opinión, de ninguna manera. Solo que la oportunidad merita, porque cuando ocurren las cosas es que podemos reflexionar sobre ellas. Y por eso este mensaje lleva este título: El dilema del cristiano de los últimos días. Porque mi observación como pastor, en tantas cosas que hemos vivido como cristianos, hablo como venezolano, y también cuando lo veo, veo y escucho las opiniones por redes sociales, predicadores, pastores, porque no se crea, hace creo que año y medio o 2 años hubo una catástrofe también en Turquía. Hace un tiempo hubo una catástrofe, hubo unos temblores fuertes en México también. En Chile hubo un movimiento también fuerte. Y en cada caso uno puede observar la actitud del pueblo de Dios, la actitud de la iglesia ante esta situación. Entonces, es como cuando muere alguien y todos los que están allí en el velorio
todo el mundo está así como serio, como que con el corazón recogido, triste. Es el momento de reflexionar sobre la vida y sobre la muerte. Porque cuando estamos en fiesta, en cumpleaños, cuando la gente está en carnavales, uno no celebra eso. Pero cuando está en carnavales, en fiestas dicembrinas, la gente no piensa en la vida. La gente piensa en divertirse. Pero cuando pasan cosas así, el corazón se recoge. Entonces es hora de reflexionar. Porque en el libro de Isaías 26 dice que cuando vienen situaciones como esta, 26:9, los hombres aprenden la justicia de Dios. Cuando vienen cosas así, como la que estamos viviendo en nuestro país, el corazón del hombre se recoge. Se recoge. Y es allí donde aprendemos, donde reflexionamos sobre Dios y su justicia. Y la gente comienza a buscar a Dios. Entonces, hora de reflexionar. Y lo otro que quiero, la salvedad que quiero hacer es que esta predicación tiene un propósito instructivo y educativo para que sepamos cómo debemos actuar, qué debemos hacer como pueblo de Dios cuando se presentan situaciones como esta. Cuando hablamos sobre un dilema, cuando decimos que hay un dilema, una situación, es que estamos entre dos cosas. Un dilema es estar entre dos decisiones, en la inseguridad de cómo debo actuar o qué debo hacer ante una situación específica, ante una situación que se da y no sé qué hacer. Y entonces allí donde buscamos consejo, donde buscamos entender qué es lo que está pasando, qué debo hacer. Primero, ¿qué está pasando? Segundo, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar? Y el cristiano de los últimos tiempos. Cuando hablo del cristiano de los últimos tiempos, quiero recordarle que la Biblia usa varias veces la frase últimos días, últimos tiempos, tiempo postrero, los días últimos. O sea, toda esa frase que están en la Biblia que nos refleja que hay un tiempo final en que se están cumpliendo cosas proféticas. No estoy diciendo que lo que está aconteciendo en Venezuela es una profecía bíblica apocalíptica, pero la Biblia ya nos ha advertido que para lo que se llaman tiempos postreros van a ocurrir cosas terribles. Amén. Ya decía yo en un mensaje anterior acerca de los tiempos postreros. Yo prediqué hace creo que 2 mensajes atrás una predicación por la gracia de Dios que decía, el mensaje estaba titulado Un mensaje para la iglesia de los tiempos postreros. ¿Cuántos recuerdan ese mensaje? Amén. Un mensaje para la iglesia de los tiempos postreros. Hay una predicación para la iglesia de los tiempos finales. ¿Quién es la iglesia de los tiempos finales? La iglesia que va a ver los acontecimientos proféticos. Para ella hay un mensaje. Hay un mensaje aquí en la Biblia. Hay un mensaje dirigido para ella. Y argumentaba en ese mensaje que los discípulos le preguntaron al Señor, allá en el libro de Mateo, en el capítulo 24, versículo 3 en adelante, ellos le preguntaron al Señor, ¿qué señales habrán de tu venida? Y del fin de los siglos, o el fin de todas las cosas para el lenguaje de ellos. ¿Qué mensajes habrá? O sea, ¿qué señales, habrá? Y el Señor le dio una serie de señales. Le habló de apostasía, le habló de falsos maestros, le habló del anticristo, le habló de guerra, le habló de rumores de guerra, le habló de pestes,
le habló de hambre, le habló de enfermedades. El Señor habló de muchas cosas allí como señales del fin. Ahora bien, terremotos también. Ahora bien, estas cosas siempre han existido, siempre ha existido hambre, aún antes de que el Señor lo dijera. Había hambre. Antes de que Cristo viniera al mundo, hubo terremotos. Terremotos siempre ha habido, porque los terremotos son parte de la realidad de la geología, de cómo se comporta la Tierra. La Tierra es un planeta que se mueve, está constituido por placas, o sea, sus tierras. Recuerde que cuando el Señor hizo el planeta, hizo la Tierra, y en Génesis dice, sepárense las aguas, descúbrase lo seco. La Biblia dice en el Salmo, dice, subieron la montaña, bajaron los valles. Quiere decir que la Tierra tiene movimiento. El planeta se mueve. No es un trozo de tierra, un bloque trabado de tierra. No, la Tierra está compuesta por placas que por su mismo movimiento de rotación y traslación y movimiento de los mares, toda esa dinámica, la Tierra se mueve. Pero el Señor coloca los terremotos como, como una señal que se va a exacerbar. O sea, va a haber más terremotos de lo habitual en diferentes lugares. Hambres en diferentes lugares. Pestes, pandemias en diferentes lugares. Guerras, siempre ha habido guerra. Pero se va a exacerbar la guerra. Va a haber mucho más guerra, mucho más pleitos simultáneamente en diferentes lugares. De manera que estas cosas sirven de señal. Porque también van a tener un condimento. El condimento sobrenatural. Que va a ser una rareza. Que van a ser cosas que van a ocurrir de forma fortuita, aparentemente, de manera extraña, rara, que no va a dar a entender que son intervenciones divinas. Por ejemplo, en el libro de Tesalonicenses dice que cuando digan paz y seguridad, es decir, se van a reunir y van a hacer un acuerdo de paz. Y cuando menos acuerda, se rompió la paz. ¿Y cómo? Ahí te dice, hay una intervención divina. Y todas estas cosas, van a ser reveladas, van a ir acompañadas de revelación. No es que apareció una guerra y Dios no hubo un aviso, no hubo una preparación previa. Dios lo va a permitir. Es que va a haber un terremoto o va a venir alguien. O va a venir algo, digo, una pandemia y no va a haber aviso. Claro que lo va a haber. Entonces, hay un mensaje para la iglesia de los últimos tiempos. Ahora, el punto es, la iglesia de los últimos tiempos está en un dilema sobre su realidad. Porque cada vez que ocurre algo que está previsto en la palabra, la iglesia se confunde. La iglesia no haya que hacer. ¿Cómo actúa la iglesia? ¿Qué dijo el Señor? ¿Cómo debía actuar la iglesia? ¿Qué debía hacer la iglesia? ¿Cómo debería estar la iglesia? Amén. Entonces, aquí es donde está el problema. Vamos a leer el libro de Lucas. Capítulo, yo lo he leído muchas veces, pero hay que interiorizarlo. Lucas 21 es el mismo equivalente, o sea, es el sinóptico de Mateo 24 y de Marcos 13. Lucas 21 es el mismo tema, son las mismas preguntas, son las mismas respuestas, pero en Lucas 21 hay una amplitud en las palabras del Señor. Hay unos detalles que no están en Marcos y tampoco están en Mateo. Y hay unos detalles de lo que Dios dice.
En Mateo hay otros detalles, en Marcos. Es decir, para tener toda la claridad hay que leerlo los tres. Pero yo quiero leer el detalle de lo que dice Lucas 21:25. Lucas 21:25 dice así. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Aquí está hablando de lo que proféticamente va a pasar. Es importante que usted sepa que esta profecía del sol, la luna, las estrellas, es parte de la profecía que están en el libro de Joel, que es la que recoge el apóstol Pedro el día del Pentecostés, cuando dice, en los postreros tiempos, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Eso es una señal. Y eso está allí en el libro de Hechos 2:17 en adelante. En los postreros días, dice el Señor, dice Pedro, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, y vuestros siervos y vuestras siervas, de cierto, profetizarán. Luego dice, y habrá señal en el cielo. El sol se convertirá en sangre, el sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre. Entonces dice, antes que venga el día del Señor. Amén. Joel dice, antes que venga el día espantoso del Señor. Entonces, esas son las señales. ¿Cuáles son las señales de los días postreros? El inicio del día, de los días postreros, el inicio es cuando yo derrame mi espíritu. ¿Y cuál va a ser su límite final? Cuando el sol y la luna y las estrellas comiencen a dar señales, se oscurezcan, se vuelvan en sangre, comiencen las potencias de los cielos a ser conmovidas, comiencen a ocurrir cosas en la tierra. Entonces, ¿cuándo comenzaron los días postreros? Comenzaron en el Pentecostés, con el derramamiento del Espíritu Santo, porque es lo que dice Joel. En los postreros días yo voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Es lo que dice. Luego, dice hasta Pedro, que el sol se oscurezca y comiencen a acontecer estas cosas que son las que están escritas en el libro de Apocalipsis. Entonces ahí nos está dando el rango de los días postreros. Eso indica que usted y yo estamos en tiempos postreros. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? No piense que eso no, hermano, porque antes de Cristo, es que esto no tiene nada que ver ni antes de Cristo, ni cuando el Señor estaba en la tierra. Esto tiene que ver que desde el día del Pentecostés para acá comienzan a contar los tiempos postreros. Eso ya lo dijeron los apóstoles. Juan dijo, amados, ya sabéis que estamos en los últimos días, en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque han salido muchos anticristos y ya ustedes saben que el anticristo viene, por eso sabemos que es el último tiempo. El apóstol Pablo dice que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a demonios, a espíritus engañadores, escuchando a hombres apóstatas. Por eso sabemos que son los días postreros. El apóstol Pablo habló de los tiempos postreros. El apóstol Pedro habló de los tiempos postreros. En los postreros días habrán falsos maestros como lo hubo en la antigüedad. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1. Amén. Entonces, usted debe saber y yo debo saber que estamos en tiempos postreros. Todo cristiano en este tiempo debe saber que desde el Pentecostés para acá, los días postreros comenzaron a caminar, pero que en la medida que pasa el tiempo, y ya han pasado 2000 años, estamos más cerca. Es decir, estamos más cerca del cumplimiento de cosas. Ahora, el punto es que la iglesia, en la medida que va avanzando el tiempo de nosotros en adelante,
va a haber más cumplimientos de cosas previstos para los tiempos finales. Y es allí donde comienza el dilema de la iglesia. Porque la iglesia, en la medida que va viendo que las cosas se están cumpliendo en sus ojos, y como se dice, a sus propias narices, la iglesia cae en un dilema y no sabe qué hacer. Primero, la iglesia, hablo de los creyentes, cada creyente comienza a mirarse en medio de estas cosas y cae en una situación. El creyente hoy está en temor y está en miedo porque no quiere morir, no quiere sufrir. La iglesia ora contra la persecución. La iglesia ora contra los desastres. La iglesia ora contra toda cosa que amenace su vida. Y cuando digo la iglesia, estoy siendo muy generoso. Voy a hablar de cada cristiano. El cristiano promedio, el cristiano, estoy hablando de usted y de mí. Y de lo que ven esta predicación. Sus oraciones están llenas de peticiones a Dios para escapar, para que no pase nada, para evitar la prueba, para evitar el sufrimiento, para evitar la angustia. Que pase por África eso, que pase por Europa, que le pase aquello, que pase en el sur, que pase en el norte, que pase en el centro, que pase en el trópico, que pase en China, que pase, pero que nunca pase por aquí. Y el Señor dijo, es necesario, como dice Mateo 24, es necesario que todo esto acontezca. Y ahí empieza el problema, que nosotros no queremos que acontezca. Amén. Y caemos en el dilema. No sé qué hacer, dijo Pablo. No sé qué es mejor. Si morir o estar aquí. Entonces el cristiano promedio le tiene miedo a la muerte. El cristiano promedio quiere vivir 120 años, 140 años, ¿será? Porque tenemos 90 años y no queremos irnos con Cristo. No tengo 90 años, pero hablo en términos, un cristiano viejito, y, óreme, no me quiero ir. Siendo que nosotros, la esperanza más grande del cristiano, del hombre y la mujer de Dios, la esperanza más grande es estar con el Señor. Cuando alaban al Señor. Entonces, o sea, estoy tratando de que equilibremos el punto del pensamiento. El punto. Que mientras la iglesia esté amando, mientras el creyente, cuando digo la iglesia parece que estuviera hablando de otros, mientras el creyente, me refiero a usted y a mí, estemos amando mucho la vida, el bienestar, la felicidad, la prosperidad, la estadía en este mundo, mientras estemos amando eso, no vamos a poder enfrentar la verdad de lo que va a ser nuestra fe. Porque el cristiano tiene solo dos opciones. El cristiano de hoy, de los últimos tiempos, tiene solo dos opciones. O se va con Cristo ahorita. Oiga, estoy hablando a gente que cree que Cristo viene. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Que Cristo va a levantar la iglesia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Que el Señor venga
y levante la iglesia, como dice Primera de Tesalonicenses 4:13 en adelante. Pero no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que Dios traerá con él a todos los que durmieron en él. Y os decimos esto en palabras del Señor, que el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice Pablo, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Amén. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos tienen esa esperanza? De verdad, ¿cuántos tienen esa esperanza? Que saben que Cristo viene y va a levantar a su iglesia. Bueno, antes que se levante la iglesia, el cristiano que se va a ir en el momento del arrebatamiento es un cristiano que va a ver cosas terribles en esta vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Y no le estoy diciendo para que se asuste, estoy diciendo para que se prepare. Porque el cristiano que ama la vida y no se y dice, no, pues yo no me quiero morir, yo me quiero ir con Cristo, debe preparar su corazón para ver pandemias, como la pandemia del COVID. Debe prepararse para ver guerras terribles. Debe prepararse para ver tragedias terribles de la naturaleza. Debe preparar su corazón. Estas son predicaciones, son mensajes que no se dan. Entonces, cuando viene cosas como esta a nosotros, la iglesia queda confundida, la iglesia queda no sé qué hacer. Y la iglesia comienza a actuar como el impío. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no está preparada. Porque la iglesia no está preparada. Amén. Y en la palabra de Dios está lo que el Señor dice que debemos hacer. Cristo viene y va a levantar una iglesia, pero la iglesia que el Señor va a levantar va a haber cosas terribles. Ahora le pregunto, ¿cuántos se quieren ir con el Señor en vida? Prepárese entonces. Prepárese no solo para sentir un temblor, para sentir cosas terribles. Prepárese, no solo, hermano, prepárese en la fe, es lo que quiero decir. No es que prepárese, hermano, almacene, porque eso es lo que hace la iglesia. Usted habla con un cristiano, hermano, la cosa se va a poner fea. Compré enlatado, compré agua, póngase una cosa. Eso no es la preparación que debe tener el cristiano. Amén. Hay unos hermanos que comprando terreno en las montañas para cuando venga la tribulación. Para escapar de ¿cómo se llama? El asunto de ¿quién te dijo que eso era prepararse? ¿Quién ha dicho que eso es para que eso es prepararse? Que eso es estar preparado para lo que ha de venir. No, hermano, yo estoy haciendo un hueco, un búnker secreto en mi casa. Estoy haciendo para cuando venga el anticristo a perseguirme, yo estoy escondido y no me consigan. ¿Quién dijo que eso era prepararse? Yo estoy almacenando agua mineral. Yo estoy almacenando comida, arroz, pasta, espaguetis, harina para hacer arepa, trigo, yo estoy guardando grano, yo estoy guardando lentejas, para cuando venga la persecución poder pasar los 7 años. ¿Quién te dijo que eso era prepararse? Y yo he escuchado enseñanzas sobre eso. Eso no es prepararse. Vamos a leer Lucas 21, 25 en adelante. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la luna, angustia de la gente. Perdón, en la tierra, perdón. Ponga atención.
atención, yo estoy en la luna. Baje para la tierra. Oiga, fíjese esto, ¿no? Fíjese. Aquí está hablando del mundo. Todo lo que va a decir aquí, hasta el versículo 27, está hablando cómo actúa el mundo en estas cosas. Y se espera que la iglesia no esté así. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de la gente. ¿Cómo va a estar la gente? Diga, angustiada. Confundidas. ¿Cómo va a estar la gente? Lleva dos, angustiada y confundida. A causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo. Desfalleciendo. El ánimo, la esperanza de vida. Depresión. Decaimiento. De esta no salimos. Desfalleciendo los hombres por el temor, atemorizados. Van 4. Vaya contándola. Y la expectación, 5. Expectantes ahora, ay, dígame ahora que viene, ¿qué fue esto? Y ahora, ay, hermano, y que dice que viene aquello, ay, hermano, que expectación de cosas malas, expectante. ¿Cómo vamos a hacer, hermano? Ay, se va a acabar la comida, ay, hermano, esto va a estar fuerte. Expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque la potencia de los cielos serán conmovidas. 5 cosas que dice la Biblia que va a hacer la reacción del hombre que no tiene a Cristo, de la mujer que no tiene a Cristo. ¿Cuál es la primera que dice? Que van a estar como en angustia, confundidos, desfalleciendo, en temor y en expectación. La iglesia no puede estar así. El cristiano no puede estar así. Amén. El cristiano no puede estar así, hermano. Y le voy a decir por qué no puede estar así. Le voy a decir por qué no debe estar así. Primero porque la Biblia dice que no debe estar así, porque así va a estar la gente. La gente va a estar confundida. Amén. La gente va a estar, ay, y entonces va a agarrar un hermano, ay, hermano, explíqueme qué es. La gente confundida, desfalleciendo, atemorizada, decaída. Ah, pero se consigue con el cristiano igual. Asustado, confundido, no sé, hermano. ¿Qué te puedo decir? Claro, porque el mundano está confundido. El mundano está como que, oye, entonces viene a un hermano, va usted y lo consigue igual, temblando así. Viene el mundano a preguntarle algo y tiene que llevarlo usted al médico para que le baje la tensión. El vecino viene así, hermano, dígame algo. ¿Qué quiere que le diga? No, vamos, ore por mí, le dice el mundano. No, pero usted bájeme, búsqueme el tensiómetro para ver cómo estoy yo. No. Versículo, porque ese es el efecto que va a producir. Y déjeme decirle que es lo que Dios quiere que se produzca en el hombre. Porque en el libro de Isaías 26:9 dice que los juicios de Dios, y cuando hablamos de los juicios de Dios, no estoy diciendo que es ese Dios que está enviando rayos a la tierra. No. ¿Sabe cuál es el juicio de Dios? ¿Sabe cómo es el juicio de Dios? Cuando Dios aparta su mano y te deja a la libertad de tus decisiones y las mías. Se lo explico.
En el mundo, el ser humano peca, 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 peca. Y los pecados acumulan mal, porque el pecado trae maldición y acumula mal sobre el hombre. Pero ¿sabe por qué el pecado no termina destruyendo a la humanidad? Porque Dios siempre está interviniendo. Es como que cada gotica Dios va tapando. Nosotros, la humanidad, somos necios con el pecado, sabiendo que el pecado trae sobre nosotros destrucción, maldición. Y pecar es actuar contra principios. Le explico. Cuando a la gente en los tiempos de la Torre de Babel se le metió en la cabeza, vamos a hacer una torre que vaya hasta el cielo, de manera que todos nos agrupemos aquí y hagamos una torre hasta el cielo. Por supuesto que en ese entonces no había el conocimiento de ingeniería, del peso, de la gravedad, del centro de gravitación. No habían conocimiento. Simplemente vamos a hacer una torre hasta arriba. Y comenzaron a agrupar bloques y bloques y cosas y hacer bloques, a coser ladrillo, dice la Biblia, y empezaron a montar bloques y llegaron a una altura. Y cuando empezaron a ver esas alturas, esas cosas, ahí no había conocimiento de que a tantos metros de altura, luego las ráfagas de viento son más fuertes, ¿no? Tampoco calcularon que a mayor altura, menos oxígeno. O sea, no había esos conocimientos. Simplemente vamos a hacer una torre que llegue al cielo. Esa necedad de ir en contra de lo que Dios había dicho era un pecado. ¿Y qué pasa cuando Dios interviene y le confunde las lenguas? Era para que no siguieran haciendo la torre. Porque no era que Dios le iba a enviar un rayo y los iba a matar. Es que la torre los iba a matar. Cuando esa torre agarrara, claro, le iba a caer encima. Entonces, el juicio de Dios cayó sobre ellos. Claro, el juicio de Dios es cuando Dios ya no te retiene más y quita su mano. Y lo que tú estás haciendo te viene contra ti mismo. Por eso que la Biblia dice, al impío lo matará su maldad. ¿Cuánto alaban al Señor? No es que Dios esté enviándole, voy a enviarle un rayo para matarlo, una explosión, voy a enviar un volcán. No, es que el hombre, el ser humano, hace cosas para su propio mal y lo destruye. Amén. Un delincuente, ¿por qué muere? Ah, no, porque Dios agarró la bala y la dirigió y Dios le mandó una bala. No, es que ya Dios había desviado 500,000 balas para que no muriera. Pero esa última, Dios quitó su mano. Y ese es el juicio sobre él de Dios. Al impío lo matará su propia maldad. A nosotros la calamidad de las cosas. Ah, no, Dios envió un juicio porque él estaba bravo porque estaban haciendo idolatría y entonces no. Es que como desde hace tiempo están haciendo idolatría, Dios siempre contuvo para que no pasara nada, porque Dios es misericordioso y es bueno. Dios es un Dios de gracia. Hermano, la gracia y la misericordia de Dios están por encima del pecado del hombre. La misericordia, mire, un hombre no va a pecar tanto como que saque a Dios del quicio, de su quicio y haga que su misericordia, la misericordia de Dios jamás va a desaparecer. Solo que hay un momento en que se colma la copa y ya no cabe más pecado. Pero la copa es no la de Dios, la del hombre. ¿Está entendiendo? No es que Dios se le colma la paciencia y la copita de Dios se llena, no. La misericordia de Dios cubre. Mire, un mililitro de misericordia de Dios cubre todo el pecado que una humanidad puede hacer. ¿Sí me explico? El problema no es la copa de Dios, el problema es el hombre que llena su copa. Y ya no le cabe más pecado. Y ya no, es como que yo tome una mesa
O vamos a suponer, esta edificación de nuevo, que yo quiera seguir montando peso arriba, arriba, arriba. Hay un momento que esto no aguanta. Hay un momento que la misma vida del hombre, la misma vida social del hombre no aguanta porque se multiplica el pecado. Entonces, lo que dice Romano 1, Dios, como no quisieron creer a la verdad, como el hombre no quiere seguir la ruta, y eso es algo aplicable también a la iglesia. No crea que eso es puro para el mundo. Como el hombre no aprueba hacerle caso a Dios, Dios lo entrega, Dios lo deja para que su propio pecado, su propia maldad lo alcance y se convierta en el propio juicio. Le voy a poner un ejemplo. Usted va al médico y el médico le dice, deje de comer eso que le hace daño. Ah, no, a mí me gusta. ¿Sí me explico? Deje eso. Entonces hay un momento que no hace caso y sigue comiendo la grasa, el azúcar, que le sube el azúcar, que el asunto, que le sube la tensión, etcétera. Y por no hacer caso al médico, llega al punto en que colapsa. Colapsa quiere decir que el medicamento ya no le hace. Ni porque se eche toda la insulina aquí, ya no regula el azúcar, ya no. Ni porque se tome la de la tensión que ya no le hace, porque dañó mucho el cuerpo. Ni porque deje de comer hoy la grasa, ya no le hace, ya las arterias están tapadas, están totalmente tapadas, ya no se puede hacer nada. Ya está en colapso, ya llenó la capacidad de lo que no debía llenar. ¿Qué hace el médico? No puede hacer nada. A eso se le llama el juicio destructivo. No es que el médico lo mató. No es que Dios está matando gente. Es que es tu obra que te está llevando a la propia destrucción. Cuando el juicio de Dios, que es que Dios deja de operar, viene, los hombres aprenden justicia. La única manera de que el hombre aprenda a temer a Dios es con la calamidad. Y así somos nosotros. Así soy yo no estoy hablando de nadie, ni estoy echando culpa a nada. Así somos, iglesia. Amén. Entonces, el ser humano, la iglesia debe entender cómo funciona esto. Nosotros debemos entender cómo funciona este tema de cómo el mundo afronta las cosas. Cuando el mundo, la gente ya sabe que sus dioses no le responden, van a ir a un cristiano. La iglesia debe estar en una condición de claridad, de revelación, de fortaleza ante las circunstancias. Pensemos en Pablo en el barco que iba a Roma. La gente estaba loca y Pablo estaba como, también estaba en el barco, tambaleándose allí, viendo las cosas. Pero hubo un momento que Pablo se para 14 días después y le dice a la gente, estén quietos, porque anoche el ángel de Dios vino y me visitó y me dijo que ninguno iba a perecer. Aunque esto se va a perder, esto se va a dañar, no va a quedar nada, pero la vida de ustedes va a estar segura. ¿Cuánto alaban al Señor? El cristiano, nosotros, estoy hablando de mí, de usted, el cristiano en medio de las calamidades, sean pandemias, sean desastres naturales, sea lo que sea, el cristiano tiene que estar claro de lo que está pasando a su alrededor para que pueda llevar a la gente a paz. Entonces, es lo que dice aquí Lucas 21. Dice que así va a estar el mundo. Pero ahora, ¿cómo debe estar el cristiano? Aquí lo dice. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Ahora viene para usted y para mí. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad la cabeza. No vamos a andar como el mundano, no. Levante la cara, levante el rostro. Mire al cielo. Es lo que quiere el Señor.
¿Cuál es el único animal que no levanta la cabeza? Que no mira para el cielo. El cerdo, el único animal que no levanta la cabeza nunca. Nunca mira para el cielo. Es el cerdo. Amén. No andemos como el cerdo puro así. El Señor dice, levante. Erguío es levántese, póngase derecho y levante la cabeza. Dice así, porque vuestra redención está cerca. Así también vosotros, así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, versículo 31, sabed que está cerca el reino de Dios. Versículo 33, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. 34, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Ahí estamos nosotros, queriendo prosperar, con el corazón puesto en la prosperidad, puesto en esta vida. Y después nos damos cuenta que no nos podemos llevar nada. Amén. Estoy predicando la palabra y no estoy haciendo, como dije al principio, no estoy haciendo uso antipáticos de cosas. Pero, ¿qué te lleva? El Señor dice, que tu corazón no se cargue de glotonería y embriagueces y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Cero glotonerías, cero embriagueces. Y específicamente no está hablando de tomar licor, es embriagarse de las cosas de esta vida. Amén. Y sigue diciendo, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenido por digno de escapar de estas cosas, de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo de Dios. Eso es lo que debe estar haciendo la iglesia. Orar para ser tenido por digno de escapar. No de que no sucedan las cosas. La iglesia de hoy está orando para que no pase nada malo. Esa no es la oración. Esa no es la oración. Porque estas cosas van a acontecer, porque si no, sería una contradicción. ¿Cuántos quieren que el Señor venga? Amén. Pero no queremos que pase nada. No, es que la venida del Señor va a estar precedida de estas cosas. Así que prepara tu corazón. Entonces, orar, Señor, yo sé que van a venir pandemias. Yo sé que van a venir pandemias. Yo te pido que me guarde, que guarde a mis hijos, a mi familia. El Señor dijo allí, velen y oren para que sean tenidos por dignos de escapar. Tampoco es que porque yo oré Dios me va a guardar. Acuérdate que el Señor dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, yo sé que mira estas cosas que están pasando. Dios. Señor, yo sé que vivimos en Boconó y aquí está la falla de Boconó. Y sabemos que pueden pasar cosas terribles. Yo solo te pido, Señor. No, Señor, dame una casa donde no tiemble. Esa es la oración. Dame una casa donde no tiemble. Bueno, según los geólogos en Venezuela, los lugares que están más lejos de posibles terremotos son hacia el sur de Venezuela, es decir, la ciudad Guayana, Ciudad Bolívar, allá, el Amazonas.
Vámonos para el Amazonas todos. Vámonos al Amazonas para que nos coman las anacondas. Los cocodrilos y los Yanomami. ¿Amén? Para que se eche un bañito con las pirañas en el Orinoco. ¿Qué estás pidiendo? ¿Sí? Sí, se dice que en Venezuela todo lo que es esta parte de los Andes y toda esa línea por la costa del mar, todo eso está en amenaza constante de terremotos, sismos y cosas. Entonces nos vamos para, oh, Señor, revélame. Me quiero ir a los Estados Unidos. Allá tiene la falla de San Andrés, la más grande del mundo. Y si te vas para Miami, o sea, más hacia el sur, vas a tener que luchar contra los vientos y los huracanes, las temporadas de huracanes que son entre septiembre y octubre. Y si te vas hacia el sur, Argentina, hablo de América, y si te vas a Europa, vas a tener que lidiar con las sequías y otras cosas. Entonces, ¿a dónde orar? Y si nos vamos hacia el Medio Oriente, vamos a tener que luchar contra el fundamentalismo y la guerra y todas esas cosas. Entonces, hermano, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Que oremos para que las cosas no pasen? ¿O oremos para que seamos tenidos por dignos de escapar de eso? ¿Cómo es la oración apropiada? Por eso es que la iglesia tiene que entender lo que estamos viviendo. Amén. El cristiano que anda huyendo de la muerte, porque le tiene miedo a la muerte, entonces va a tener que esperar la venida del Señor, pero va a tener que prepararse para ver cosas terribles que van a venir sobre esta vida. Ahora, en el libro de Lamentaciones, Jeremías nos explica qué hizo él. En el libro de Lamentaciones, en el capítulo, yo le invito a que usted lo lea. Jeremías comienza diciendo en el capítulo 3, versículo 1, yo soy aquel, vamos a leerlo porque es que se me fue el texto aquí ya. Aquí está. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el yugo de su enojo. Él tomó la cosa muy personal y hasta el versículo 20, Jeremías habla de cómo a él personalmente le afectó ver la destrucción de Jerusalén. ¿Amén? Jeremías fue el profeta, fue el último profeta que vio la destrucción de Jerusalén. Vino el ejército babilónico, atacó Jerusalén, quemaron la ciudad, derribaron el templo, derribaron la casa, se llevaron cautivos a todos los líderes, a los reyes, a los príncipes, a los sacerdotes, a toda la casta de liderazgo, se lo llevaron a Babilonia. Y eso fue en la primera incursión. En la segunda incursión se llevaron a todos los sabios, a todos los a todos los sabios, a todos los artífices, a la gente, y solamente quedaron los pobres, pobrecitos, los campesinos. Entre ellos, Jeremías le dieron el que se quedara en Jerusalén. No se lo llevaron a Babilonia, como si se llevaron a Ezequiel, como si se llevaron a Daniel, como si se llevaron al profeta Geo, al profeta Habacuc. Todos ellos, Ezequiel, Daniel, Habacuc, fueron contemporáneos con Jeremías. Todos fueron llevados a Babilonia, reyes, sacerdotes, pero a Jeremías le dieron, entre comillas, la bendición de no ser llevados cautivos a Babilonia y quedarse en Jerusalén. Cualquiera diría
Es una bendición. Daniel oró, yo quisiera estar en Jerusalén. Pero no. No. No se sabía, ahí donde está el dilema, que era mejor si ser llevado a Babilonia. A Daniel no le fue muy mal en Babilonia, ¿o sí? Estaba en el palacio, tuvo la oportunidad de no comer de la comida del rey, comer comida inmunda, o sea, comer cerdo, comer comida mal hecha, no como estaba escrito en la ley de Moisés. Pero estaba en Babilonia, tuvo un alto cargo, la vida de él no fue fácil, pero no vio lo que vio Jeremías. En el capítulo 1 Jeremías habla cómo quedó Jerusalén. Lea el capítulo 1. Una devastación total, destrucción del templo, destrucción de las casas, todo. Hasta el capítulo 2. En el capítulo 4, y el capítulo 2 y el capítulo 4, él habla del pueblo. ¿Cómo quedaron? Desnutridos, totalmente. Las mujeres se comían a los niños del hambre, hambrientos. La piel ennegrecida del hambre. El hambre pone la piel negra. No morena, negra. Oscurecida. Como morado. El hambre. La gente como en locura. Habla cómo quedó la gente. En el capítulo 3 habla de él. Cómo quedó él. Y él dice, yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el látigo de su mano. Hizo así. Y dice, Dios no escucha mi oración. Mis ojos derraman lágrimas. Río de lágrimas. Al ver la devastación. O sea, lo que quiere decir que él quedó como un testigo. ¿Pero un testigo para qué? Para consolar. ¿Qué debe hacer un cristiano? Jeremías nos dice qué debe hacer. Primero, desde el versículo 21 en adelante, proclamar que Dios es justo y misericordioso. Amén. A usted y a mí nos toca en una circunstancia como esta, como no hemos perdido familia ni nada, pero somos cristianos, nos toca ver la calamidad. Y no es fácil verla por televisión. No es fácil ver a un niño o a una persona. No es fácil ver la cantidad de cuerpos que hay allí. Eso produce una tristeza muy grande. Entonces, ¿qué debe hacer el cristiano? ¿Aterrorizarse? No. El cristiano debe, con la empatía. La empatía es sintiendo lo que está sintiendo el otro, sabiendo que uno pudiera estar en esa situación. ¿Qué debería estar haciendo el cristiano? Primero, proclamar la bondad de Dios. Un cristiano no debe culpar a Dios. El mundo culpa a Dios. El cristiano debe estar claro y decir, por la misericordia de Dios, no hemos sido consumidos. Amén. Porque nunca han faltado su misericordia. Cada mañana su misericordia es nueva. Grande es su fidelidad. Amén, hermano. Luego reconocer que Dios es justo y que no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Que las cosas que pasan a veces no son ni siquiera el reflejo de lo que merecemos. Y él dice Jeremías, que lo que nos queda a nosotros es poner la boca en el polvo y callar. Porque Dios es el que impone, Dios es el que tiene el control. Amén, hermano. Pero no está hablando de acusar, está hablando de nosotros, porque Él se involucra. Nosotros. Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Tercero, ¿qué debe hacer la iglesia? Ser voluntariosa, ayudar, dar una palabra. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Con cuántas personas afectadas usted ha conversado? ¿Usted ha conversado con personas afectadas? ¿Le ha dado palabra? Amén. Eso es. Eso es. Por eso es que usted tiene que estar claro.
Por eso es que usted tiene que estar, no duro, "Oh, yo no sufro". No, no, no es eso. Como Jeremías llorando, derramando río de lágrimas, afectándose. Pero te toca hablar con alguien. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo podemos tener la palabra apropiada? Sacar a la gente del temor. ¿Sabe el trabajo que le queda a la iglesia ahorita? ¿Cuánta gente va a quedar deprimida, pero en el piso, en el subsuelo, al borde de calamidades peores? Y ahí donde hay un trabajo en la iglesia. Y no estoy hablando de puro mundano, estoy hablando de creyentes. Le estoy diciendo, hermano, que por lo menos nada más por Emaús habrá más del 30 o 40% de cristianos damnificados. Damnificados. Amén. Entonces, si hay una actitud que tomar ante esta situación, pero la iglesia debe entender la situación. La iglesia no puede andar atemorizada, asustada. La iglesia no puede andar ¿Qué está haciendo la iglesia hoy? Compartiendo mensajes. Esto es por culpa de la idolatría. Eso es malo. Quiero pedirle a usted, de hecho, este es el propósito de este mensaje, que no comparta información. No difunda, porque eso es lo que están haciendo los mundanos. No lo puede hacer un cristiano. No difunde información. Ay, mira lo que dijo aquel profeta. El profeta dijo una semana antes que venía una destrucción. Y entonces empezamos a difundir eso por el pecado. ¿Qué ganas con eso? O sea, si la idea es un mensaje, con ese mensaje no vas a glorificar a Dios. Vas a hacer que la gente odie a Dios. ¿Qué quieres? Sembrarle a la gente culpabilidad. Culpabilidad, que la gente se sienta, a ver, no hicieron caso, ven, no hicieron. Ajá, ¿qué gana con eso? Dele gracias a Dios que yo no veo redes sociales. O sea, perdón, no veo estados. Redes sociales sí, estados no. Que yo me ponga a ver, voy a ver los estados de Facebook. A ver qué puso el hermanito aquel. Ay, mira, la hermana se puso así. Mira, hermana, porque yo no veo. Así que si quiere hacer, hágalo. Pero Dios sí lo ve. Amén. Ay, voy a ver el estado de WhatsApp. Yo no veo estado. Me aburre, me da flojera. Creo que es una pérdida de tiempo. Creo que es chisme. O sea, cuando estoy viendo estado, me parece que estoy chismeando. Yo veo redes sociales para consumir información, aprender cosas, escuchar predicaciones, ver cosas, ver qué está pasando. Pero realmente, ¿qué hace el hermano? ¿Con quién se sacó fotos? ¿A qué fiesta fue? ¿Cómo fue a la playa? Eso no lo veo, no lo sé. Pero si ustedes ponen a compartir en sus estados, en sus cosas, información de esa, las cuestiones de brujería, reprendiendo cosas, diciendo cosas aquí, esto pasó por esto, sacando conclusiones, o los datos, van tantos muertos, van tantos heridos. Eso es contraproducente emocionalmente para la gente. Eso es difundir información que va a hacer que la gente se sienta más agobiada. De hecho, yo le decía, no sé qué día fue, el jueves, le decía, dejen de estar viendo tanta información de eso. Vea lo necesario, pero no ande en la búsqueda 24 horas. Busque, escuche predicaciones, escuche las predicaciones mías. Amén. Va a pasar un rato, voy a escuchar predicación, mejor. Voy a escuchar un mensaje. Voy a ver un poquito de información, pero no se sature. ¿Sabe por qué? Porque va a terminar con taquicardia, con la tensión alta. Los días próximos que van a empezar a salir cosas, va a haber cosas peores. Entonces, si usted quiere mantener su salud espiritual, emocional,